Hola, bienvenido a la plataforma más grande de desarrollo personal y negocios de habla hispana, Mente da Poder. Para no perder ningún video de la plataforma, suscríbete al canal y comparte los videos con tus amigos. Sin más, empezamos. Hola, bienvenidos a esta entrevista de hoy en Mente da Poder. Estoy súper emocionada y muy feliz de tener aquí a Aida Frese, es Master Coach, MCC Coach, y también trabaja con empresas, ayudando en habilidades de comunicaciones y trabaja con desarrollo de equipos. Y hoy tenemos un tema súper interesante, ¿qué habilidades necesitan líderes de hoy para ser exitosos? Entonces, para empezar, me gustaría que te presentes un poquito, Aida. Bueno, gracias. Bueno, un placer estar contigo. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo soy argentina, vivo en Argentina, pero viví mucho tiempo, viví en Europa y viví muchos años en Estados Unidos. Mi formación de base es abogada y notaria, pero también tengo una maestría en políticas ambientales, política ambiental y cambio organizacional. Me formé como coach ejecutivo y organizacional hace 20 años en NYU, mientras vivía muy cerca de New York, y me pareció apasionante sumar esto a mi vida porque me permitió comenzar a acompañar a líderes a lograr lo que solo no estaban pudiendo lograr conectándose con su mejor versión. Entonces, desde entonces soy una aprendiz continua y me apasiona acompañar a personas y a líderes en sus desafíos de sus vidas y de sus profesiones. Genial, como llegaste de ser abogada a ser un coach y trabajar con las empresas, me parece espectacular esta historia. Sí, sí, fue realmente muy lindo, fue también producto de un rediseño personal, profesional, a partir de muchas mudanzas. Y bueno, descubrí este camino que me llevó creo que debo ser la única notaria que devuelve un registro notarial para dedicarse a otra cosa. Pero bueno, estoy muy feliz de haberlo hecho y muy feliz con lo que hago. Así que trabajo acá, pero a partir de esto, con toda esta vida que fui teniendo, también fui aprendiendo distintos idiomas, me perfeccioné en el inglés, francés, italiano. Entonces ahora desde Argentina me encanta trabajar con líderes en todo el mundo y en distintos idiomas para seguir acompañándolos. Genial. Y bueno, empezando a hablar sobre el tema de habilidades de los líderes de hoy, ¿qué necesitan de verdad ahora los líderes? Ay, yo diría que como competencia, la mayor competencia que necesitan hoy es la escucha. Es la escucha que desde esa escucha se cascadea en muchas otras cosas. Se escucha en encontrar lo mejor del otro, en lograr una comunicación clara, asertiva, en generar acuerdos que conduzcan a lo que necesitan lograr. Uno de los grandes paradigmas que está cambiando mucho con las nuevas estructuras en las organizaciones es que cada vez necesitamos más líderes con herramientas de coaching. Así que yo creo que, bueno, desde ese lugar hay mucho para conversar. ¿Y qué, por ejemplo, de coaching pueden aprender los líderes? Bueno, los líderes, de vuelta, primero empezar a creer en quien tiene adelante, en dejar en soltar el control y la dirección, sino permitir a otros conectarse con su saber, con sus intereses, seguir sabiendo y tomar el ownership de sus responsabilidades. Entonces, desde ese lugar, los líderes acompañan a su gente a seguir desarrollándose, lo que les permite, lo que se traduce en una situación de win-win, de ganar-ganar. ¿Y por qué? Porque de esta manera los líderes dejan de ser estos expertos que son los que tienen que saber todo, a liderar a que otros logren hacer. De esta manera los líderes recuperan espacio
para poder moverse y seguir expandiéndose con una mirada más estratégica que les permite el mayor crecimiento y a su vez su gente también puede seguir creciendo. Entonces, estos líderes salen del operativo a lo estratégico y le dan lugar a otros a seguir creciendo y seguir desarrollándose en sus carreras. Y con respecto a comunicación, ¿qué podrían mejorar los líderes? En comunicación, como dije, creo que al principio, en la escucha, generar las relaciones que necesitan con su gente para entender que estamos trabajando con personas, para entender quién está detrás de ese rol, de esa posición, de esa responsabilidad, qué desafíos tiene, qué necesita para poder acompañarlo en el camino, pero estar alineados en las necesidades también de su gente. En la forma de dirigir, por ejemplo, ¿qué podrían cambiar los líderes de hoy? La forma de dirigir, como decía recién, es dar espacio a nuevas ideas, creer en los demás, aprender a delegar, a confiar, pero para ello fortalecer muchas veces su propia confianza y saber que los demás también van a poder seguir avanzando con la guía sin necesidad de darles las soluciones, sino acompañarlos para que encuentren de una manera creativa sus propias respuestas, sus propias soluciones y puedan seguir creciendo y dando resultados. Ujú. Y bueno, después de tantos años de experiencia, ¿qué podrías compartir haber trabajado con los equipos? ¿Qué, por ejemplo, los fueron los principales errores tal vez o algunas historias que podrías compartir? A ver, y bueno, muchas veces son, increíblemente aparece esta falta de confianza. Entonces, a lo mejor desde esa falta de confianza no creer en su gente y querer que esto se va traduciendo en seguir ocupándose de lo que yo tengo que hacer y de lo que los demás tienen que hacer, transformándose en una gran carga que no permite crecer y además, como de alguna manera, atenta contra el propio bienestar. Creo que hoy por hoy y con todos los avances, con todo lo que hemos experimentado también en los años de pandemia, eh, estoy cada vez más convencida que tenemos que cuidar nuestra propia casa y nuestra propia casa somos nosotros mismos, nuestro cuerpo. Entonces, un cuidado hacia nuestro propio bienestar es la base para dar una mayor productividad en cualquier organización. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos nuestro trabajo más el trabajo de nuestra gente y queremos estar en todos los rincones? Probablemente las horas no nos alcancen y atenta no solo a nuestro bienestar, sino también a la presión y a la exigencia que reciben nuestros equipos, ¿no? Los equipos de los líderes. Sí, bueno, eso es todo muy importante porque, bueno, todo depende también del estilo de vida que uno tiene. Y a veces es una transformación grande si trabajas con un equipo y las personas empiezan a trabajar en sí mismos y cambiarse. ¿Has, has observado algo parecido como esto? Una Totalmente, transformación. porque creo que el cambio, a veces nosotros queremos cambiar a los demás y solamente tenemos que entender que los cambios en los demás solo se generan a partir del cambio en uno mismo. Entonces siempre el trabajo es primero en mí para que mi cambio se vea reflejado en mis relaciones con los demás y esto cambie nuestra forma de relacionarnos y que los demás puedan lograr otras cosas. Entonces, es absolutamente una mirada sistémica. Es yo cambio, el alrededor cambia, pero no porque los cambie a los demás, sino porque yo cambié y generé un espacio distinto. Ujú. Y algunos consejos, tal vez unos métodos o herramientas que podrías dar a los líderes de hoy. Bueno, yo creo que hay algo muy importante que cada vez está más de la mano en que hemos entendido que no necesitamos saber todo, que no necesitamos tener todas las respuestas y eso también tiene que ver con este
coaching approach de alguna manera, esto de poder ser líderes un poco coaches, en el cual soltar un poco esa exigencia que tenemos que tener todas las respuestas para poder acompañar a los demás que encuentren otras respuestas. Así que yo creo que eso es muy importante porque también permite seguir creciendo de una manera expansiva a la organización, a los equipos. Y hablando del tema de inteligencia emocional, que ahora es sumamente importante, ¿qué podrías decir? Yo creo que está también muy relacionada de alguna manera la inteligencia emocional con cómo nos cuidamos, con lo que hablábamos recién del bienestar, con el poder contar con herramientas de mindfulness que nos permitan centrarnos, que nos permitan tomar conciencia, que nos permitan eh, identificar desde qué emoción vivo lo que vivo y qué conversaciones me generan esas emociones que me conducen a ciertos comportamientos. Entonces, cuando podemos entender ese hilo conductor y podemos empezar a decidir desde qué emoción queremos actuar y comportarnos para dar las respuestas que se están necesitando. Bueno, y por ejemplo, hablando de la comunicación eficaz, o sea, ¿cómo uno puede ser más efectivo en comunicar su mensaje? Bueno, como yo siempre, cuando hablamos de comunicación, siempre partimos de esto, cada uno dice lo que dice y cada uno escucha lo que escucha. Entonces yo creo que el poder, cuando hablamos, cuando nos comunicamos, es nos dar por sentado que el otro primero está presente escuchándonos, porque creo que la presencia, estamos con tantas cosas, es tal el nivel de multitasking que la tecnología, que las exigencias de hoy mm, nos atrapa este multitasking, que necesitamos saber que el otro está presente escuchándonos, pero no solo escuchándonos, sino también que desde su lugar está escuchando lo que yo digo y no lo que está interpretando de acuerdo a sus propias experiencias, de acuerdo a su propia historia. Entonces, yo creo que es muy importante poder empezar a chequear la escucha, asegurarnos que estamos entendiendo para desde ese lugar empezar a hacer los acuerdos que necesitamos. Ujú. En este mundo estamos muy distraídos por varias cosas de la misma tecnología, de las redes sociales. Uno está aquí, de repente no está y no puede enfocarse o luego se enfoca y no sé, algo le distrae. El mundo está como muy movido ahora. ¿Qué podrías Muy. comentar aquí? Bueno, primero yo creo que expandir la conciencia de lo que está pasando. Digamos, creo que en la medida que tengamos conciencia de todo lo que está pasando y cómo se está moviendo el mundo, nos permite seguir aprendiendo y a nosotros como coaches estar cada vez más formados para entender los desafíos con los que están enfrentando los líderes con quienes trabajamos. Y por ejemplo, hablando de las personas que quieren una promoción en su trabajo y quieren trabajar sus habilidades, ¿qué les podría decir? Bueno, yo creo que primero que nada es conectarse con ellos mismos, identificar con claridad sus objetivos, porque si no sabemos a dónde vamos, difícilmente vamos a poder medir el progreso y difícilmente vamos a poder darnos cuenta que hemos llegado a donde queríamos. Entonces yo creo que tomar ese tiempo para parar, pensar, decir, bueno, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Hacia dónde quiero ir? Y tener claridad cuál es ese camino, nos permite empezar a entender qué recursos, con qué cuento y qué es lo que tengo que seguir aprendiendo para avanzar hacia donde quiero ir. ¿Mm? Y los emprendedores, por ejemplo, los que quieren, bueno, digamos, empezamos con emprendedores que quieren crear una empresa y están preparándose en este proceso mentalmente, ¿qué les podrías aconsejar? Bueno, que el desafío es maravilloso, que yo creo que hay que tener conciencia que en este emprendedurismo las cosas no pasan de la noche a la mañana, ¿Mm? que toma su tiempo, que de repente pasamos, muchas veces dejamos las grandes corporaciones, porque se trabaja mucho y son muchas horas y probablemente desde el emprendedurismo terminemos realmente trabajando por lo menos al primer tiempo
igual o más que antes, porque de repente somos los técnicos, los managers y los CEO y tenemos que estar mirando todo de qué manera vamos a ir evolucionando. Eh, pero yo creo que encontrar a alguien que te acompañe, alguien que te ayude a reflexionar, alguien que te ayude a, a poner, como digo yo, a veces en un dashboard, qué me está pasando, qué estoy sintiendo, eh, cuáles son mis objetivos, qué es lo que me está frenando y poder ir despejando, creo que acelera mucho el proceso para poder seguir creciendo. Bueno, hace una semana hablé con una amiga y me habló sobre el miedo al éxito. ¿Qué podrías decir acerca de las personas que tienen miedo a ser exitosas? Bueno, yo creo que esto viene un poco de la mano del famoso síndrome del impostor, ¿no? Que a veces esto de no creerla, de pensar que es suerte y demás, casualmente trae por detrás y por debajo de este iceberg esto que me estás trayendo vos, que es el miedo al éxito. ¿Qué pasa si de repente me va muy bien? ¿A qué estoy dispuesta? Y qué estoy dispuesta a asumir y avanzar, ¿no? No, muchas veces exponernos y exponernos, pero bueno, por eso mismo yo creo que en el fondo em, un pilar a trabajar siempre es esto es la autoconfianza. Esto es claramente porque muchas personas no tienen la certeza en sí mismos y por eso están como parados en un mismo lugar cuando podrían avanzar y tienen todo el potencial para hacerlo. Totalmente, totalmente. Y, por ejemplo, imaginamos una situación donde un líder de la empresa quiere avanzar al otro nivel y, digamos, es un empresario. ¿Qué le podrías decir? Bueno, yo creo que en realidad algo de las herramientas claves para todo progreso es contar con una buena red, generar estas conexiones estratégicas que me permitan relacionarme, escuchar qué está pasando, entender hacia dónde quiero ir, escuchar sobre otras posibles posiciones o necesidades y despertar para poder conectar eso con mis propios intereses. Y además contar con ese apoyo interno y externo que me ayuda a apalancarme y a decir, bueno, este es el camino, ¿qué más puedo seguir aprendiendo? Pero la red es sumamente importante y la red bien entendida. Muchas veces se piensa que generar networking o conexiones estratégicas implica reunirme y conectarme con gente porque me interesa sacar algo. Y esta red implica simplemente es un ida y vuelta, un aprender. Yo entrego, el otro me entrega, o yo entrego acá y de acá me entregan por allá. Entonces es realmente un espacio de mucha riqueza en el cual los vínculos personales, profesionales, nos permiten sentirnos más seguros y con mayor información y apoyo para poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental, acelera procesos, nos da más seguridad y ¿por qué no más apoyo también? ¿Hay algún libro o libros que podrías recomendar para los líderes o las personas que quieran simplemente mejorar sus habilidades de liderazgo y comunicación? Uy, bueno, a ver, tengo un libro de Damián Goldberg que acaba de sacar que se llama Liderazgo para los tiempos actuales. En realidad, ahí tiene específicamente eh, algunas herramientas específicas de coaching para líderes y cómo podemos utilizar estas herramientas en el liderazgo, porque como decía antes, los líderes de hoy, más que estar dirigiendo y haciendo por los demás y dando instrucciones precisas, necesitan estar coachando, creyendo en los demás, generando la confianza para que los demás sigan creciendo y ellos como líderes poder seguir creciendo. Entonces, para mí esta mirada de líder como no, líderes como coaches es muy importante en los días de hoy.
Bueno, aquí yo podría recomendarles también, si quieren leer sobre inteligencia emocional, también mi libro El mundo empieza contigo, bueno, mi nombre es Elena Ramírez Hernández, que podrían aprender. Y también, bueno, hay muchísimos libros más que podrían buscar sobre el liderazgo, porque siempre puede aprender. No es que uno fue a un taller, aprendió de un día. Yo creo que es algo que uno tiene que trabajar constantemente, ¿o cómo piensas? Totalmente. Y es desde libros, artículos con casos de estudios. La revista Forbes tiene muchísimo material, muchísimos artículos que van tratando los desafíos de los líderes. Entonces, que van de vuelta, desde la confianza a los acuerdos, a delegar, que pareciera tan simple. Sí, hace no sé cuánto escuché una entrevista de una emprendedora, también muy, muy buena, Margarita Pasos, y cantó que cuando empezaba su negocio al inicio le costaba delegar y cosas que podría eh, ahorrar dinero, invertía porque, no, o sea, no invertía, pero invertía su tiempo, que costaría mucho más caro. Totalmente, totalmente, totalmente. Creo que cuando entendemos que salimos a veces también del ego, ¿no? Cuando salimos del ego, compartimos, le damos a otros la oportunidad y entendemos que estos vínculos de colaboración son solamente un ganar-ganar, el mundo se expande. Yo creo que cada uno tiene su potencial y su creatividad, pero solo la puede desarrollar si siente confianza. Esa confianza dan los demás cuando tienen confianza hacia los demás. Totalmente, totalmente. Yo creo que cada ser es único y bueno, y la importancia de generar las relaciones porque siempre tenemos muchos profesionales y muchos puestos y muchos cargos, pero detrás de cada uno de ellos hay personas. Entonces necesitamos entender y acompañar y generar las relaciones que necesitamos con las personas para que se generen luego los resultados que estamos buscando. Y por ejemplo, ¿qué puede decir acerca de los miedos? Porque muchas personas pueden tener miedo, miedo en su trabajo, miedo en hacer negocio. O sea, ¿qué podrías? Muy bueno, ahí hay un libro de un argentino que a mí me encanta, que falleció hace muy poco tiempo, que se llama Norberto Levi. Y la verdad que él trabaja las emociones de una manera muy profunda y muy linda. Y casualmente, bueno, el miedo es parte de la vida, nos pasa, hay que entender de dónde viene y hay que entender cuán funcional o no funcional puede servir, porque a veces el miedo nos protege. Ahora, si nosotros también desde el entendimiento de la neurociencia dejamos que haga su proceso y no responder al miedo directamente desde la amígdala, sino entender con mayor profundidad de dónde viene y, y ese miedo a qué está respondiendo. Muchas veces nos damos cuenta que ese miedo aparece a situaciones que tuvimos en nuestra vida que no son las situaciones que tenemos hoy. Entonces, si podemos empezar a verlo y poder a manejarlo, pero primero tenemos que identificar esas emociones. Sí, estupendo. Y me parece que nosotros nos cantamos esas historias, estas interpretaciones, pero si son ya muy viejos las historias y ya no son actuales para hoy, claro que ya no nos sirven ahora. Totalmente, totalmente. Yo trabajo mucho con una herramienta, una evaluación que se llama Heart Styles, liderando con el corazón. Y en realidad trabajamos mucho con esto, que los comportamientos son producto de la situación que está pasando en el momento, más los marcos de referencia, los templates que aparecen de la historia nuestra, de repente de espacios de logros, de éxitos, de alegría, espacios de vacíos, de preocupaciones, de daño. Entonces, muchas veces, si esta situación me conecta con un marco de referencia, con parte de mi historia en la cual yo sufrí, necesité protegerme, probablemente mi comportamiento, si no hago el proceso
con el centramiento y la conciencia adecuada. Probablemente mi disparador sea una reacción y no una respuesta, con algún comportamiento que está respondiendo a aquella situación y no a la que estoy viviendo hoy. Sí, bueno, aquí es muy importante la conciencia plena y reflexionar. Totalmente. Entonces te das cuenta de cómo volvemos a este círculo que hablábamos recién, del bienestar, del cuidarnos nosotros, de tener esa conciencia plena, porque somos humanos y nos pasan cosas. Y nosotros podemos estar como líderes, pero también podemos estar recibiendo 2 minutos antes de una gran reunión y de una gran decisión una llamada que nos preocupa, una llamada que nos entristece, una noticia que nos entristece. Entonces, todo eso impacta en quienes estamos haciendo, quienes estamos siendo en nuestros roles, ¿no? Sí, bueno, y toma de decisiones es una pregunta muy importante porque un líder tiene que saber tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Totalmente, un líder tiene que ser asertivo, un líder tiene que saber escuchar, un líder tiene que tener el coraje para opinar de una manera contraria, si así lo considera, pero para ello necesita estar en espacios seguros, en espacios en los cuales saben que van a ser escuchados, que van a ser considerados, y, y para ello necesitan este gran poder de decisión, que en definitiva es lo que les permite ser considerados como tales, tener esta presencia ejecutiva de lo que tanto se habla hoy, eh, para ser validados y sentirse que están dejando su granito de arena, ¿no? Y bueno, hablando del cuidado propio, también lleva el tema de amor propio. ¿Y qué podrías decir aquí? Cuando me hablas del amor propio, ¿a qué te refieres específicamente? Yo creo que cada líder tiene que tener cierta dignidad que viene desde el amor propio. Bueno, yo creo que si nos cuidamos es una muestra de amor propio, Ujú. porque en realidad no podemos estar entregando para afuera cuando el cuidado no empieza por nosotros mismos. Em, a mí me gusta mucho una metáfora que es como digo yo siempre, es esto que tiene que ver no solo con el amor propio como amor en sí mismo, sino el cuidado personal, en el saber poner límites, en el saber decir que no, en el comprometerme a lo que puedo, en entender hasta dónde, ¿no? Ujú. Y la importancia que primero me tengo que cuidar yo para poder cuidar a los que me rodean. Claro, totalmente. Yo uso mucho la metáfora de la mascarita de oxígeno en el avión, cuando la azafata dice, en caso de emergencia o de turbulencia, caerá una mascarita. Estirarla, colocársela sobre la boca y la nariz. Si tiene que ayudar a un niño o a un adulto, primero se la coloca a usted. Y de eso se trata, porque a veces en este, en este deseo de solucionar la vida de otros, en este deseo de que nos aprueben, de que nos quieran, de que las cosas pasen, de que mi equipo responda, me hago cargo de todo, entonces entrego todo afuera y me estoy olvidando de cuidarme. Claro, ¿Y qué pasa cuando yo me dejo de cuidar con el resto que ya no me va a tener para que los cuide? claro. Y bueno, ¿qué mensaje podrías decir a todos los líderes que están escuchándote o quieren ser los líderes y todavía no lo son, que podrían aprender y tomarse como un súper consejo tuyo? Yo diría que la vida es un aprendizaje continuo, que se permitan no saber, que se permitan la curiosidad, que se permitan contar con apoyo, que la vulnerabilidad es lo que nos permite, y como bien dice Brené Brown, necesitamos coraje para tomar decisiones y avanzar frente a la incertidumbre. Y el emprendedurismo
nos enfrenta a un mundo de incertidumbre, a un mundo de muchas ideas, a un mundo que todavía no conocemos o que va cambiando permanentemente en este mundo tan cambiante. Entonces nos vamos a estar encontrando una y otra vez y los ciclos se vuelven a repetir. Entonces, ¿qué diría? Es ir haciendo paradas en el camino, reflexionando, identificando qué sí van logrando para poder construir desde sus fortalezas, pero también cómo están logrando lo que van logrando, porque cuando de vuelta el desafío aparezca, se den cuenta que esto ya lo vivieron y que sepan a qué recursos recurrir. Ah, me parece genial. La verdad me acordó una frase: A man who likes walking will get further than the one who loves the destination. Porque mucha gente piensa que, ok, quiero esa meta, quiero ya tener mi liderazgo, quiero ya ser empresario, quiero ya ser famoso. Y ya están como que no están disfrutando el proceso y se les olvidan cosas muy importantes en el camino. Y por eso hay que saber disfrutarlo. Totalmente, es disfrutar el proceso, como vos lo has dicho. Es disfrutar el proceso y aceptar que hay altas y bajas. Y aceptar que los ciclos se vuelven a repetir. Claro, Entonces no es que fuimos para atrás, sino que estamos avanzando. genial. Y para esos bajones, ¿cómo que podrías recomendar? Mirar para atrás y entender todo lo que lograron. Y Genial, saber qué les permitió llegar hasta donde llegaron para poder seguir tomando nuevos desafíos. buenísimo. ¿Y dónde podemos encontrarte en las redes sociales o en tu página web? Bueno, en LinkedIn estoy como Aida Frise, así que me pueden encontrar y también en Instagram Aida-Frise. Mi nombre de mi consultor es Bridge Transiciones, porque yo siempre me sentí que con dos idiomas, con una mezcla de inglés y español, pero además siempre me sentí que mi rol en este mundo era hacer puentes para transitar de un espacio a otro, para conocerse, para conectar personas, para lograr nuevas cosas. En este momento no tengo vigente, estoy justo rearmando mi página web, pero en LinkedIn me pueden encontrar sin problema. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Aida. Bueno, a ti, mil gracias, Elena. Bueno, para todos que han visto esta entrevista, suscríbanse al canal para no perder ninguna entrevista más. Y cambien a sus amigos y nos vemos en el próximo video.